Bienvenidos a este episodio, mi nombre es Italia. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para comprender nuestra sociedad, la violencia por razón de género y los retos de la igualdad e inclusión. Quiero que lo veamos paso a paso recorriendo los tópicos más relevantes, pero también acompañándolo con ejemplos y reflexiones para que nos ayuden a entender por qué es tan urgente actuar. La violencia de género no surge de manera aislada, tiene una raíz muy clara, la desigualdad estructural. Es el primer tópico. Durante siglos, las mujeres y otros grupos han estado en una posición de desventaja frente a los hombres, en la política, la economía y la vida diaria. Esta desigualdad no solo se refleja en los números, como las diferencias salariales o la baja representación en cargos de poder. También se nota en lo cotidiano, en quien toma las decisiones dentro del hogar, en quien tiene voz en la comunidad o inclusión en cómo se distribuyen las responsabilidades de cuidado. Tópico 2. La normalización y tipos de violencia. Otro punto clave es la normalización de la violencia. Muchas veces se piensa que la violencia de género ocurre cuando hay golpes, pero en realidad existen distintas formas. Física, cuando hay agresiones al cuerpo. Psicológica, humillaciones, insultos, amenazas. Sexual, actos forzados o no consentidos. Económica, impedir que alguien trabaje, controlar su dinero. Simbólica, mensajes, chistes o estereotipos que refuerzan desigualdad. El problema es que muchas de estas violencias están tan integradas en la vida diaria que a veces no se reconocen como violencia. Por ejemplo, frases como calladita te ves más bonita o bromas sexistas pueden parecer pequeñas, pero en realidad son expresiones de una cultura que tolera la desigualdad. Tópico 3. Factores culturales y sociales. La pregunta es, ¿por qué sigue pasando? Una de las respuestas está en los factores culturales y sociales. El machismo, los roles de género y los estereotipos que transmiten de generación en generación. Desde niños se nos dice lo que debe hacer un hombre o una mujer. Frases como los hombres no lloran o las mujeres deben obedecer. Parecen inofensivas, pero en realidad limitan, y lo peor es que justifican actitudes violentas. Cambiar esta cultura es difícil porque está muy arraigada, pero es un paso esencial para erradicar la violencia. Tópico 4. Consecuencias de la violencia de género. Las consecuencias son graves y múltiples. A nivel personal, las víctimas pueden desarrollar ansiedad, depresión, pérdida de autoestima y en muchos casos problemas físicos que dejan huellas permanentes. En casos más extremos, la violencia puede terminar en feminicidio. Pero no solo afecta a las personas directamente involucradas, también tiene consecuencias sociales y económicas. Reduce la participación de las mujeres en el trabajo, frena su desarrollo profesional y limita la democracia, porque una sociedad con miedo no puede ser verdaderamente libre. Tópico 5. Acceso a la justicia y políticas públicas. Un gran reto en el acceso a la justicia. Muchas víctimas que denuncian no encuentran apoyo, sino revictimización. Preguntas que las culpan, procesos lentos y falta de sensibilidad en las instituciones. Por eso es tan importante contar con políticas públicas con perspectiva de género, que no se quedan en el papel, sino que funcionen en la práctica. Se necesita capacitación a funcionarios, protección real a las víctimas y sanciones efectivas para los agresores. En el bloque 2 hablaremos sobre los retos de igualdad e inclusión. El tópico 6, eliminación de estereotipos de género. Para contribuir a igualdad, lo primero es eliminar estereotipos. Desde la escuela, la familia y los medios, debemos dejar de reforzar frases y actitudes que limitan a las personas. No hay trabajos de hombres o de mujeres, ni formas correctas de ser según el género. En el tópico 7, igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades es básica. Significa que todas las personas, sin importar su género, tengan acceso a educación de calidad,
empleos bien pagados y posibilidades de crecimiento profesional. Hoy todavía existen muchas barreras, pero la igualdad no debería ser un privilegio, debe ser un derecho. El tópico 8. Inclusión de grupos discriminados. Cuando hablamos de igualdad, no solamente hablamos de mujeres, también debemos incluir a las personas LGBT, comunidades indígenas y personas con discapacidad, que han sido históricamente discriminadas. La inclusión es clave para que nadie quede fuera del desarrollo social. El tópico 9. Representación equitativa en espacios de poder. La representación en los espacios de poder también es un reto. No basta con que haya mujeres en cargos políticos, sino tienen voz real para tomar decisiones. La equidad significa no solo estar presentes, sino también tener poder de decisión. Y en el último tópico, el tópico 10, es sobre cultura de respeto y sensibilización social. Finalmente, todo esto tiene que sostenerse en una cultura de respeto y sensibilización. Esto se logra con educación desde la infancia, campañas de prevención y programas de sensibilización que nos enseñen a relacionarnos sin violencia. Los son la base de una sociedad libre de violencia. Recapitulemos los puntos clave. La violencia de género nace de la desigualdad estructural. Se normaliza en la vida diaria. Está sostenida por factores culturales. Tiene consecuencias graves para las víctimas y la sociedad. Necesitamos justicia y políticas públicas firmes. Y sobre todo, igualdad de oportunidades, inclusión de todos los grupos y una cultura de respeto. Porque al final, sin igualdad no hay justicia y sin inclusión no hay democracia. El cambio comienza en cada uno de nosotros, en la forma que pensamos, hablamos y actuamos. Gracias por acompañarme en este episodio. Hasta la próxima.